Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. El mundo de las revistas vuelve a agitarse con la gran crisis entre Can Yaman y Demet Özdemir. Según recientes acusaciones, Demet Özdemir se dispone a mudarse a otro país con su hijo. Sin embargo, esta situación enfureció a Can Yaman. Se rumorea que el famoso actor está tomando medidas para impedir que su hijo abandone Turquía y está considerando emprender acciones legales. Entonces, ¿Demet quiere realmente abandonar el país? ¿Cómo ha reaccionado Can Yaman ante esta situación? ¿Empeorará la crisis entre ellos? Se sabe que Demet Özdemir ha estado muy estresada y tensa últimamente. Los problemas que tuvo con Can Yaman sobre la custodia de su hijo, las discusiones reflejadas constantemente en la prensa y las amenazas contra su familia empujaron a la famosa actriz a tomar una nueva decisión. Al parecer, dijo a su círculo cercano: "Quiero que mi hijo crezca en un entorno tranquilo. No quiero que esté siempre en este caos. Lo mejor para mí es construir una nueva vida en otro lugar". Estas palabras demuestran que Demet se está planteando seriamente abandonar Turquía. De hecho, se rumorea que el famoso actor está planeando mudarse a un país de Europa, considerando especialmente un destino como Italia o España. Sin embargo, esta decisión ha provocado una gran reacción en Can Yaman. El actor, que temía perder el derecho a ver a su hijo, pulsó el botón para evitar esta situación. Can Yaman enloqueció de rabia cuando se enteró de la decisión de Demet. Dejó claro que no quería que su hijo creciera en otro país y que defendería sus derechos paternos hasta el final. En sus declaraciones a su círculo cercano, dijo: "Demet no es solo la madre de este niño. También tiene un padre y quiero ver a mi hijo todos los días. No puede borrarme de su vida. Jamás dejaré que le haga esto". Tanto es así que se dice que Can Yaman se reunió con sus abogados y tomó medidas para iniciar el proceso judicial. Si Demet Özdemir realmente intenta abandonar Turquía, se afirma que Can Yaman tratará de impedirlo con una decisión judicial. Entonces, ¿cómo puede proceder este proceso? Los expertos afirman que Can Yaman puede presentar una demanda de custodia para impedir legalmente que su hijo salga al extranjero y solicitar al tribunal una prohibición de salida al extranjero. Si el tribunal acepta esta petición, Demet Özdemir no podrá llevarse a su hijo a otro país. Sin embargo, Demet parece haber tenido en cuenta esta situación. Se afirma que el actor acudirá al tribunal y se defenderá diciendo: "Quiero vivir en el extranjero para que mi hijo crezca en un entorno sano". Esta discusión no fue solo entre Can y Demet, sino que también el círculo cercano de ambas partes se vio involucrado en el asunto. Especialmente la familia y los amigos de Demet están al lado del famoso actor y le apoyan para que empiece de nuevo. Derya Özdemir, hermana de Demet, está muy enfadada por este asunto y ha declarado: "Mi hermana piensa lo mejor para su hijo. Es inaceptable que Can se interponga constantemente en su camino. No debería ser tan egoísta". Por otro lado, Afra Sarıoğlu, amiga íntima de Demet, rompió su silencio sobre el tema y dijo: "Sé que Demet tomó esta decisión completamente por el bien de su hijo. Quiere proteger a su hijo y nadie debería impedirlo", y apoyó al actor. Sin embargo, el frente de Can Yaman tampoco está de brazos cruzados. La familia de Can y algunos de sus amigos cercanos piensan que el famoso actor está intentando quitarle sus derechos de paternidad y que esto es una gran injusticia. Tras estos acontecimientos, la pregunta que todo el mundo se hace es: ¿podrá realmente Can Yaman impedir que Demet abandone el país? Si el tribunal da la razón a Can Yaman, puede que se prohíba a Demet Özdemir llevarse a su hijo al extranjero. Sin embargo, si la decisión es la contraria, Can Yaman tendrá que viajar con frecuencia al extranjero para ver a su hijo. Esta crisis parece ser algo más que una lucha por la custodia entre Can y Demet. El incidente puede ser el inicio de un proceso que tendrá una gran repercusión tanto en el mundo de las revistas como en los círculos jurídicos. Se espera con impaciencia qué tipo de decisión tomará el tribunal en los próximos días. Pero hay una cosa segura: a esta guerra no ha hecho más que empezar. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo, por favor.